¿Cómo están, queridos colegas de vida? Pues aquí estoy saludándolos y hoy quiero platicar con ustedes de un tema que tiene que ver con la profesión de la psicología. ¿Qué diferencia hay entre un taller y una conferencia? ¿Por qué razón? Para ser un buen conferencista se necesitan ciertas características y también para ser un buen tallerista. Y yo he notado que dentro del área de la psicología, como llevamos durante la licenciatura algunas materias que tienen que ver con la aplicación de técnicas dinámicas, cualquier persona piensa que puede hacer un taller y va a hacer un taller de impacto. Y resulta que no es así. Las personas terminan sin entender bien cuál es la función y cuál es la finalidad de un taller y simplemente aplican técnicas dinámicas sin ser precisamente, a veces ni siquiera las más adecuadas, a veces sin tener o lograr el impacto que ellos están buscando en las personas. Entonces hoy vamos a platicar un poco de las diferencias entre uno y otro. A ver, te voy a hacer una pregunta inicial. ¿Recuerdas cuál ha sido la mejor conferencia a la que has ido? A ver, piensa, ¿cuál sería la mejor conferencia a la que has asistido? Seguramente, casi adivino tu respuesta, es una conferencia en donde la persona a la que fuiste a escuchar sabe perfectamente su tema. Es una persona que se le nota que domina todo lo referente a eso. Esas son las conferencias buenas. La persona sabe el tema y, en segundo lugar, muy importante, sabe transmitir ese tema. Porque de nada sirve una persona que conoce al dedillo, al derecho y al revés todo lo que está diciendo si no tiene una buena técnica para llegar al público. Entonces son dos aspectos en una conferencia: el conocimiento y la forma didáctica de expresión para llegar a su público. Es un solo ponente, el experto, y un público puede ser enorme, puede ser grandísimo, incluso puede ser hasta real y virtual, en donde se llegue a muchísimas personas. Y la conferencia será muy buena en relación a esos dos aspectos que mencionamos. El público puede participar, sí. Algunas veces los conferencistas dan la oportunidad de que los participantes lleguen en cualquier momento con sus opiniones y se interrumpa la conferencia y se puede dialogar. O bien se quedan hasta el final y en el total del tiempo que dura la conferencia, los participantes a lo mejor participan en un 5 o 10% del tiempo, de la totalidad de lo que abarca la conferencia. Un taller es otra cosa y aquí te va mi segunda pregunta. ¿Recuerdas el nombre del tallerista del mejor taller que has tomado, taller vivencial que has tomado? Disculpen los ruidos externos. Seguramente, y yo te deseo, que ni siquiera te acuerdes del nombre del tallerista. ¿Por qué razón? Porque en la medida en la que el tallerista, el facilitador, hizo su trabajo correctamente, tú de lo que debes acordarte es de la experiencia de crecimiento personal que generó en ti, aunque no recuerdes cómo se llama. Ese es un buen tallerista, ese fue un buen taller. La diferencia con la conferencia es que el protagonista es el exponente, que está correcto, debe ser. En el tallerista, el protagonista es cada participante que está con nosotros. Cada participante es el protagonista de su historia. Entonces, el taller debe de tener un 70-80% de contenido teórico. ¿Por qué? Pues porque se propone desde un experto, el que se ostenta como tallerista debe ser experto en el tema, pero nada más en un 20 o 30% del tiempo que dura toda la sesión de taller vivencial. El resto es la experiencia que se suscita en los participantes, lo que adquiere importancia. ¿Qué quiere decir? Que si la temática, vamos a poner, es sobre manejo de duelos, yo puedo dar toda la explicación de lo que es un duelo, puedo decir las fases del duelo según un autor, según otro,
puedo mencionar cosas que tienen que ver con las emociones. Sin embargo, es la persona la que se identifica con esos conceptos y es capaz de llevarlos a su experiencia. Entonces, el tallerista puede ser experto en la teoría, pero el único experto en la experiencia eres tú. Y esa hace la diferencia. Cuando en un taller el facilitador empieza a hablar, ya sea de sus experiencias o de cómo le ha hecho para superar sus pérdidas, hablando por ejemplo de duelos, ese taller ya no fue bueno, porque no se trata de ir a escuchar a ningún experto, porque puede ser experto en la teoría, pero en la experiencia cada quien le hace como va pudiendo en la vida. Todos tenemos estrategias diferentes, todos tenemos maneras de hacer las cosas de manera diferente. Entonces, un buen taller es aquel en el que tú te llevas tu experiencia y a lo mejor ni siquiera te acuerdas del tallerista. Ahora bien, los talleres tienen la facilidad o la encomienda de llegar a los ámbitos intelectual de la persona, emocional, social, familiar y hasta corporal. Y entonces se van a proponer una serie de ejercicios que tienen que ver con la creatividad, con despertar la creatividad en la persona, con el movimiento, con la imaginación, las fantasías guiadas, el diálogo interno, el diálogo externo, a modo de que cada cuestión teórica que se propuso tenga un vínculo con la experiencia para que ese taller tenga el impacto que se busca. En la conferencia, el impacto es de tipo intelectual. La persona aprende conceptos a nivel intelectual y ya después los llevará a la práctica, a la experiencia, pero en realidad no hay un espacio para llevarlo a la experiencia. Cualquier psicólogo y cualquier persona puede ser tallerista. Sí, yo considero que cualquier persona que domina un tema puede llevar un taller. Sin embargo, un tallerista debe tener muy conscientes los aspectos de su sombra, porque al proponer un ejercicio, al proponer que las personas hablen de su experiencia, seguramente en algún punto se va a tocar algún aspecto de la sombra personal del tallerista. Y entonces el tallerista debe de ser muy hábil para cachar que en ese momento hay algo que le toca también a él en una problemática similar a la de él y debe guardar silencio, debe quedar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque el taller no es para que el facilitador sane, es para que las personas que van y que hacen el honor de otorgarle su confianza a un facilitador, a un tallerista, sean los que sanan. Entonces, un tallerista debe de tener ciertas características. Una de ellas es esa, que sepa reconocer sus momentos en los que la sombra sale, emerge y empieza a proyectar. Si dando un taller tú te descubres que comienzas a dar tu opinión personal, ahí estás proyectando. Porque en realidad, y con todo el respeto que me merecen todos los talleristas, la opinión personal del tallerista no vale. Vale su aportación teórica y vale que sepa conducir a las personas a que sea su propia experiencia la que les ayude a entender la vida, a entender su vida y a encontrar estrategias que sirvan para eso. Muy bien, queridos colegas de vida, estoy haciendo este video porque en base a esa necesidad que he detectado de los psicólogos que quieren dar un taller, he diseñado un diplomado que se llama Formación de Talleristas con Enfoque Humanista, en donde, además de proponer toda la teoría, comparto mi experiencia con mis estudiantes de este tipo de diplomado y voy a comenzar uno este mes de agosto. Entonces, si a ti te interesa ser un tallerista, además de generar ingresos, porque también un taller es una manera de ampliar tus servicios profesionales, que tengas un impacto, que la gente se acuerde de la experiencia que estás brindando, yo te invito a que te profesionalices, no te quedes solamente con lo que la licenciatura te aportó y sí busques la manera de ser mejor en este ámbito del taller. No se trata nada más de aprender técnicas dinámicas, no se trata de aplicar experimentos, se trata de saber qué se está buscando y hacia dónde las personas
deben ser dirigidas, que generalmente es la misma persona la que elige hacia dónde debe ser dirigida. El enfoque humanista, recuerden, le brinda a la persona toda la oportunidad y a la cual tiene derecho de responsabilizarse de sus actos. Nosotros no damos consejos, nosotros no le enseñamos a nadie ningún camino de vida, porque cada quien tiene el suyo propio, a mí me sirve el mío, a ti te servirá el tuyo y no es el mismo. Y es válido, ambos son válidos. Muy bien, queridos colegas de vida, pues los dejo y abajo pongo todos los datos del diplomado por si te interesa. Mientras tanto, espero que te haya servido el dato de la diferencia entre una conferencia y un taller vivencial. Gracias y excelente día.